¿Qué pasa cuando la verdad no pide permiso y se proyecta ante todos? Hoy entrarás en una sala donde la luz no pretendía impresionar, sino exponer, y donde una pequeña firma casi cambió de manos. Esta no es solo una historia sobre documentos. Trata del raro momento en que el silencio pierde su poder y alguien invisible surge ante toda la ciudad. Mientras miras, intenta preguntarte, ¿cuántas veces ha avanzado la historia porque alguien decidió leer en voz alta lo que todos los demás prefirieron ignorar? Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo y prepárate para este viaje. Ese día, el aire de Bogotá tenía una cualidad seca y fría que se le filtraba por el cuello y no se iba. Don Ricardo Aponte llegó al salón de actos del Instituto de Artes y Oficios antes que casi todos los demás, porque siempre llegaba primero. Era una vieja costumbre de oficinista, ver las cosas en silencio antes del ruido. El gas recién instalado aún tenía un ligero olor a metal caliente y queroseno, y las llamas temblaban dentro de los globos como si también estuvieran nerviosas. En la mesa principal, el libro de actas yacía abierto como una boca esperando palabras, con el tintero azul a su lado y un tubo de planos bien atado. La pantalla de lona ya estaba estirada, lisa, lista para recibir las imágenes de la linterna de proyección. Exteriormente, Ricardo parecía el mismo hombre erguido de siempre. Su traje libre, de polvo, su postura recta. Interiormente tenía ese cansancio silencioso de quien ha visto demasiadas firmas convertirse en excusas. A medida que la gente entraba, la sala se llenaba de forma apretada y cálida, a pesar del frío exterior. Registros con colonias fuertes y corbatas que parecían sofocantes, damas de comité con abanicos y miradas evaluadoras, aprendices apretujados en un rincón con las manos sucias de carbón y grasa. Ricardo sentía, como siempre, esa extraña división. Dentro, todos hablaban de luz, de progreso, de técnica, pero bastaba con que una persona equivocada estuviera en el lugar equivocado para que el instinto se convirtiera en burla. Revisó las hojas de protocolo como si revisara los latidos del corazón, pensando en la facilidad con la que el mundo podía organizarse para no mirar bien. Su mente evocaba, sin pedir permiso, el recuerdo de su propio hogar. El solo sonido de los cubiertos, la fría cama de la viuda, la sensación de que el silencio se había convertido en mobiliario. Y fue en esa atmósfera, luz parpadeante, gente acomodándose, anticipación de un espectáculo, que notó a una joven entre los aprendices, demasiado quieta para alguien que tenía miedo, con un estuche de brújula y lápiz atado a su brazo y sus dedos manchados de tinta como si fuera parte de ella. Se llamaba Elvira Cárdenas, aunque casi nadie se había detenido a preguntar. Ricardo lo comprendió en cuanto la vio ajustar su peso, como si se dispusiera a permanecer de pie un buen rato sin quejarse. Su vestido era oscuro, limpio, sin adornos, de esos que no llaman la atención por gusto o por falta de él. Simplemente es lo que es. Sus dedos tenían manchas de tinta vieja, no frescas, marcas que no se borran con la primera lavada. No eran las manos de quien juega al dibujo, eran las manos de quien repite el gesto todos los días, de noche, en la penumbra, con prisa y cuidado a la vez. El estuche del compás estaba desgastado por los bordes, y el cuaderno que sostenía contra su cuerpo parecía demasiado pesado para sus pocas páginas. Ricardo sintió una pequeña incomodidad, casi invisible, porque ese cuaderno le recordaba a muchos otros que había visto pasar por la mesa del cabildo sin llegar a ser un nombre. Sabía reconocer cuando alguien entra a un lugar sabiendo ya que no está realmente invitado, pero aún así mantiene la serenidad. Elvira no miró a su alrededor pidiendo permiso. Miró al frente, a la mesa,
al biombo, como si lo que estuviera allí también le preocupara, aunque nadie se lo hubiera dicho en voz alta. El revuelo creció rápidamente cuando el contratista empezó a hablar, con esa seguridad ensayada de quien sabe que suele ganar incluso antes de terminar la frase. Ricardo conocía ese tono. Era el tono de alguien que ya había sido aplaudido. Cuando el hombre mostró los planos y habló de la señalización del nuevo mercado de Las Vegas. Aguas. Algunos miembros del consejo asintieron incluso antes de comprender lo que veían. Fue entonces cuando la mirada del contratista se posó en Elvira, casi por accidente, y la sonrisa se transformó en algo más. El chiste surgió con naturalidad, en voz alta, de esos que exigen una risa automática. Dijo que la niña debería aprender a barrer antes de dibujar letras, y la sala respondió como esperaba. Risas cortas, comentarios cortantes, ese ruido incómodo que nadie reconoce después. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Vio que Elvira no reaccionaba. No bajó la cabeza, no respondió, no armó un escándalo. Simplemente se acercó a la mesa, con pasos demasiado firmes para alguien fuera de lugar, y colocó un sobre con un sello seco y el pesado cuaderno sobre la madera. El sonido fue bajo, pero suficiente. Ricardo leyó el membrete casi sin darse cuenta de que estaba leyendo. Depósito modelo, notario 2. La letra S apareció como un destello de memoria. Recordó con incómoda claridad una entrada reciente en el libro de protocolos. Y en ese segundo, la fría armadura que llevaba todos los días se quebró desde dentro. Ricardo se quedó inmóvil unos segundos, con la mano suspendida cerca del libro de actas, mientras la sala seguía su propio ritmo de susurros y risas ahogadas. En su interior, su mente empezó a trabajar a toda velocidad. Recordaba esa entrada en el protocolo no como algo importante, sino como una más entre las docenas que pasan por el escritorio de una secretaria. Recordaba el sello seco, la fecha anterior a la propuesta del contratista, el título excesivamente técnico para alguien que suele ser ignorado. En aquel momento, lo había registrado todo sin pensarlo mucho, como había hecho con casi todo durante años. Ahora, con el sobre allí, físico, real, sentía un extraño peso en el pecho, una mezcla de vergüenza y responsabilidad. Era como si alguien le hubiera puesto un espejo delante en un momento en que ya no podía apartar la mirada. Pensó en la prisa con la que tantas veces había aceptado resúmenes, atajos, soluciones fáciles, siempre con la excusa de que el mundo necesitaba avanzar. En ese momento se hizo evidente que avanzar demasiado rápido le había costado caro a mucha gente. Su mirada volvió a Elvira, quien permanecía inmóvil, esperando sin pedir nada. Eso lo desarmó. No hubo desafío ni súplica, solo la expectativa concreta de que alguien hiciera lo correcto. El contratista percibió el cambio de aires incluso antes de comprender la razón. Cambió de postura. Su tono se volvió más seco e intentó recuperar el control hablando más alto, explicando detalles técnicos que nadie le había pedido. Uno de los acomodadores se aclaró la garganta, sugiriendo continuar con la presentación para no perder tiempo. Ricardo sintió el viejo impulso de asentir, de dejarlo pasar, de mantener todo en el mismo orden, pero algo en su interior se congeló. El recuerdo de la casa vacía regresó con fuerza, de ese silencio que había aprendido a aceptar como normal. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la clara sensación de que ese silencio era una elección, no el destino. Con un simple gesto, les pidió que suspendieran la presentación. La petición no fue dramática ni autoritaria, pero causó una inmediata inquietud. Pidió el protocolo completo, no el resumen. Les pidió que trajeran la linterna de proyección para uso inmediato, no más tarde.
Se cruzaron algunas miradas incómodas. El portero dudó cerca de la válvula de gas. Un murmullo recorrió el pasillo, ahora menos seguro. Ricardo sintió que el corazón le latía más rápido, no por miedo a equivocarse, sino porque sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Al abrir el sobre delante de todos, con un cuidado casi excesivo, tuvo la certeza de algo simple y trascendental. Si iba a perder prestigio ese día, que fuera por hacer algo que finalmente pudiera permitirse mantener cuando estuviera solo en casa. Cuando Ricardo sacó las primeras hojas del sobre, la sala se sumió en un extraño silencio que aún no era de respeto, sino de curiosidad sospechosa. Eran placas de vidrio protegidas por papel fino, dibujadas con demasiada precisión como para improvisarlas. Reconoció de inmediato las líneas seguras, las proporciones correctas, la lógica de lectura diseñada para alguien que camina, no para alguien que observa desde el otro lado. No solo era hermoso, funcionaba. Al manipular el material, sintió el peso real del sello seco bajo sus dedos, esa marca inimaginable e imborrable. Uno de los asistentes se acercó, quizás para ayudar, quizás para interrumpir, y Ricardo notó el movimiento lateral del contratista, intentando colocarse entre la mesa y la pantalla. Fue un gesto pequeño, pero revelador. Ricardo levantó la mano, pidiendo espacio, y por primera vez notó que su voz salía firme y sin esfuerzo. Pidió que nadie tocara el material hasta la proyección. Elvira permaneció en el mismo lugar, pero ahora su respiración era más entrecortada. No era nerviosismo común, era la contención de quien sabe que ese minuto decide años. Ricardo lo sintió con una claridad incómoda, como si estuviera dentro de su cabeza. Pensó en cuántas veces alguien así sale de un salón como ese con el cuerpo y la esperanza destrozados. No quería añadir otro nombre invisible a la lista. Al colocar la linterna, hubo un breve retraso técnico, demasiado común para ser casualidad. Se redujo el gas de un lado. Alguien comentó la insuficiencia del equipo. Otro habló de mantener el decoro. Ricardo lo escuchó todo como se escucha la lluvia a través de un cristal. Pidió al taquígrafo que se preparara para registrar la lectura completa del documento, no solo la decisión final. El hombre dudó, citó la práctica común, citó el ahorro de tiempo. Ricardo insistió. El contratista intentó reír, diciendo que era una exageración, que estaban convirtiendo un simple detalle en un espectáculo. La palabra espectáculo flotaba en el aire, pesada. Ricardo sintió un calor subirle al pecho, no de ira, sino de lucidez. Eso era precisamente lo que siempre le había faltado, hacerlo visible. Cuando finalmente se apagó la luz y la pantalla recibió la primera imagen, toda la sala se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. Apareció el sello, la marca de agua, la fecha anterior, nítida. En la esquina inferior, pequeño pero inconfundible, el nombre completo, Elvira Cárdenas. No hubo aplausos ni exclamaciones, solo ese silencio denso que surge cuando todos comprenden al mismo tiempo que rieron demasiado pronto. Ricardo empezó a leer en voz más baja de lo habitual, no por inseguridad, sino por respeto a lo que se decía. Leyó el texto entero, sin saltarse líneas, sin resumir tecnicismos, incluso cuando notó algunas caras impacientes. La cláusula era demasiado clara como para dar lugar a dudas. Cualquier maqueta de señalización presentada debía proyectarse públicamente antes de cualquier adjudicación, con lectura completa de la autoría y la fecha. Se aseguró de repetir la fecha, mirando directamente al libro de protocolos abierto a su lado, confirmando el número de folio. El taquígrafo, ahora atento, anotaba todo con redoblado cuidado. Ricardo sentía el peso del momento como si llevara algo demasiado frágil en las manos. Al levantar la vista, se dio cuenta de que el contratista ya no sonreía.
Intentaba susurrarle algo a un revisor, pero la luz de la proyección delataba cada movimiento. Elvira, desde el fondo de la sala, mantenía la mirada fija en la pantalla, no en Ricardo. Ahí residía la verdad, no en la figura de la autoridad. Esta constatación golpeó a Ricardo como un golpe seco. Él no era el centro de nada, solo el medio a través del cual todo pasaba. Al terminar la lectura, el silencio no se rompió de inmediato. Ricardo respiró hondo, sintiendo un ligero temblor en las manos, que disimuló apoyando los dedos sobre la mesa. Declaró nula la reclamación del contratista, basándose en el depósito previo y la cláusula incumplida. Las palabras salieron de forma simple, casi burocrática, pero el efecto fue palpable en la sala. Uno de los funcionarios intentó discutir sobre plazos y conveniencia, pero Ricardo lo interrumpió con firme cortesía, citando el reglamento y lo que se acababa de presentar a todos. Luego, anunció la adjudicación del contrato de rotulación a Elvira Cárdenas, con reconocimiento formal de autoría y la estipulación expresa de que su nombre se incluyera visiblemente en cada pieza producida para las mercado. Agua. No hubo celebración. Elvira simplemente cerró los ojos un segundo, como para confirmar que no imaginaba nada. Ricardo sintió un nudo en la garganta que no recordaba haber sentido nunca en ningún trabajo. No era orgullo, era la extraña sensación de haber llegado tarde a su propia conciencia, pero a tiempo de no darle la espalda. Lo que siguió no fue gran cosa, y precisamente por eso dejó huella. La gente empezó a moverse despacio, como si sus cuerpos necesitaran reaprender qué hacer tras aquel pesado silencio. Algunos funcionarios evitaban mirar la mesa, otros fingían interés en sus propios papeles. El contratista recogió sus planos con contenida prisa, sin protestar en voz alta, pero con la dignidad claramente herida. Ricardo se fijó en detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Una sonrisa que se apagó antes de formarse, un comentario que se tragó, una mano que agarró el sombrero con demasiada fuerza. Elvira fue llamada al frente solo para las formalidades mínimas. Nada ceremonial. Firmó donde se le indicaba con letra firme, sin dudar. La pluma tembló solo al principio. Luego continuó recta, como si ese gesto hubiera sido ensayado muchas veces en su mente. Ricardo observaba todo con una atención casi clínica, sintiendo cómo una extraña calma se instalaba en él. Por primera vez en mucho tiempo, su trabajo no parecía un simple engranaje de una máquina que giraba por sí sola. Cuando su nombre quedó registrado oficialmente en el libro de actas, se oyó un sonido seco de la pluma sobre el papel que resonó más de lo debido. No porque fuera fuerte, sino porque nadie rió. Eso, para Ricardo, fue la señal más clara de que algo había cambiado en su interior, aunque nadie lo admitiera en voz alta. A medida que la sala comenzaba a vaciarse, el ambiente no volvía a la normalidad. Las conversaciones eran en voz baja, cautelosas. Elvira guardó su cuaderno y su estuche con el mismo cuidado de antes, pero ahora su cuerpo parecía menos tenso, como si se hubiera liberado de un viejo peso. No agradeció a nadie en exceso, no pronunció un discurso, no intentó explicarse. Simplemente cumplió con sus obligaciones y salió acompañada de un empleado que le indicaría los siguientes pasos. Ricardo la observó alejarse por el pasillo, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Sabía que aquello no borraría años de humillación ni lo resolvería todo. También sabía que al día siguiente surgirían otros casos, otras presiones, otros atajos tentadores. Pero había algo irreversible ese día. Cerró con cuidado el libro de actas y al tocar la tapa, tuvo la clara sensación de que ese objeto siempre había sido más poderoso de lo que él le permitía. Al salir de la sala, con el gas ya extinguiéndose, Ricardo pensó que tal vez la casa silenciosa lo esperaba igual que siempre. La diferencia fue que esta vez
El silencio no conllevaría la misma culpa. Ricardo salió del instituto cuando el cielo ya oscurecía, ese azul sucio que precede a la fría noche bogotana. El ruido de la calle parecía más lejano de lo habitual, como si caminara dentro de una fina burbuja de pensamiento. Caminó unas cuadras sin parar un coche. Necesitaba sentir su cuerpo en movimiento para organizar sus pensamientos. La escena del pasillo regresó entera, sin cortes. La risa inicial, el sobre aterrizando en la mesa, el nombre proyectado demasiado grande para ser ignorado. Se dio cuenta de que no estaba satisfecho, ni orgulloso, ni arrepentido. Estaba cansado de una manera diferente, un cansancio que venía de hacer algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Al pasar junto a un escaparate oscuro, vio su propio reflejo y la imagen le pareció extraña. Parecía el mismo hombre de siempre, pero había algo desalineado en su interior, como si hubieran movido una pieza vieja. Pensó en los años que había defendido la velocidad como virtud, en cuántas historias habían sido descartadas en nombre de la eficiencia. No era un pensamiento hermoso ni cómodo, era pesado y concreto. Al llegar a casa, encendió solo una lámpara y se sentó sin quitarse el abrigo. El silencio, que antes lo había aplastado, ahora casi le servía de refugio. Comprendió con una claridad incómoda que ese día no había sido una excepción heroica, había sido un pago atrasado. Mientras tanto, Elvira cruzaba la ciudad en otra dirección, con los documentos pegados al cuerpo como si aún pudieran desaparecer. No sentía euforia ni ganas de llorar, sintió algo más seco y profundo, una confirmación. El frío de la noche le rozó el rostro y notó que respiraba de otra manera, con más libertad, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Pensó en su abuela, en cómo siempre le decía que no agachara la cabeza, incluso cuando nadie la veía. Pensó en las largas noches de trabajo, la luz tenue, los errores corregidos en silencio. No había sensación de victoria, porque nunca había sido una competencia justa. Había, sin embargo, una especie de cansancio agradable, el que nace de no tener que demostrar su existencia. Al cruzar la puerta principal, dejó caer el estuche sobre la mesa y se quedó quieta unos segundos, escuchando cómo su propio corazón se calmaba. Sabía que el mercado aún no estaba listo, que aún faltaban marcas por crear, que el verdadero respeto llegaría poco a poco. Pero ese día había puesto algo en su sitio, y eso, sentía, nadie podría quitárselo. Al día siguiente las consecuencias empezaron a aparecer de la forma más ordinaria, sin anuncios ni ceremonias. Ricardo llegó temprano al cabildo y encontró notas dobladas sobre la mesa, solicitudes de aclaración, comentarios que pretendían ser técnicos pero transmitían inquietud. Nadie habló directamente de lo sucedido, sino que todo giraba en torno a ello. Respondió como siempre respondía a los asuntos difíciles, con precisión. Citó número de folio, fecha, cláusula. No alzó la voz, no fingió emoción alguna. Aún así, sentía una constante opresión en el estómago, como si caminara sobre un terreno que finalmente mostraba sus grietas. En algún momento de la mañana, se dio cuenta de que ya no le importaba complacer a los demás. Esta constatación lo asustó más que cualquier posible represalia. Hojeando el libro de actas, notó cuántas veces había firmado páginas sin leerlas con atención. Eso nunca antes le había parecido grave. Ahora, cada línea saltada parecía un error que aún latía en algún lugar de la ciudad. Pensó, un poco tarde, que quizá el respeto que siempre le habían inculcado era menos sólido de lo que imaginaba, sostenido más por la costumbre ajena que por su propia constancia. No era un pensamiento reconfortante, pero tampoco paralizante. Sobre todo, era honesto.
Elvira pasó toda la mañana en el pequeño espacio de impresión donde solía trabajar de noche, ahora de día, con la luz que entraba a raudales por la ventana y revelaba imperfecciones que antes permanecían ocultas. Revisó medidas, ajustó curvas, revisó letras una a una, como siempre. La diferencia radicaba en que por primera vez este trabajo tenía un destino claro y reconocido. Apareció un mensajero con instrucciones formales, plazos, firmas. Lo leyó todo 2 veces, no por desconfianza, sino por costumbre. Su cuerpo aún reaccionaba como si en cualquier momento alguien pudiera decir que había habido un error. En ciertos momentos, el recuerdo de las risas en el salón regresaba casi físicamente y necesitaba detenerse unos segundos para evitar que contaminara su trabajo. Pensó en cuántas veces había oído que lo que hacía era bello, pero secundario. Ahora, el mismo trabajo sería visto por miles de personas cada día, guiando pasos, organizando el flujo, siendo utilizado sin que nadie pensara en quién lo diseñó. Y sin embargo, el nombre estaría allí, pequeño, pero presente. Elvira comprendió que ya no necesitaba esconderse tras la utilidad. No lo borró todo, pero cambió el peso de los recuerdos. Y eso, en ese momento, fue suficiente para seguir adelante. Las semanas siguientes no convirtieron a nadie en un símbolo, y ese fue quizás el detalle más cierto de todos. El mercado de las aguas empezó a tomar forma, como cualquier gran proyecto: retrasos, ruido, polvo, pequeñas decisiones que se convertían en largas discusiones. Ricardo lo seguía desde la distancia, firmando lo que había que firmar, pero ahora con una atención casi obsesiva a los apéndices, las notas a pie de página, la autoría. No comentó el cambio con nadie, ni lo necesitó. Algunos colegas lo notaron y empezaron a evitar pedir favores rápidos. Otros, como siempre, pusieron a prueba los límites. Ricardo sentía el peso de esto en el cuerpo, sobre todo de noche, cuando la casa volvía a quedar demasiado silenciosa. Había días en que se preguntaba si había creado un problema mayor del que podía manejar. En esos momentos, la imagen del nombre proyectado en la pantalla volvía íntegra, sin distorsión. Recordó el silencio que se formó allí, un silencio como ningún otro que hubiera experimentado. No era vacío, era denso, le servía de ancla. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que algo hecho durante el día seguía teniendo sentido cuando nadie más lo veía. No era redención ni un nuevo comienzo. Fue simplemente una coherencia tardía, y eso ya era más de lo que se había permitido durante años. Elvira empezó a visitar la obra del mercado, acompañada de técnicos y obreros que al principio no supieron muy bien cómo tratarla. Algunos le daban demasiadas explicaciones, otros la ignoraban. Rápidamente aprendió a situarse en el centro, mostrando en el papel lo que debía entenderse. La brújula y el cuaderno funcionaron mejor que cualquier explicación extensa. Poco a poco, el respeto se apoderó menos de la decisión del cabildo y más de la claridad del trabajo. Cuando se instalaron las primeras etiquetas, aún envueltas en tela, Elvira observó desde lejos, sin interferir. Vio a la gente detenerse, leer y seguir las instrucciones sin esfuerzo. Fue allí donde el trabajo se completó, no en la firma, sino en su uso. El pequeño nombre en la esquina no llamaba la atención, y eso era precisamente lo que ella deseaba. No buscaba reconocimiento en voz alta, buscaba permanencia. Por la noche, al volver a casa, se dio cuenta de que ya no almacenaba los materiales con la misma tensión de antes. Todavía había preocupación, pero no miedo. El recuerdo de aquel día en el pasillo seguía presente, no como una herida abierta, sino como un punto de referencia, un punto fijo al que su mente volvía cuando alguien intentaba restarle importancia a lo que estaba haciendo. Nada se había resuelto mágicamente. La vida seguía siendo dura, exigente,
Pero ahora había una clara frontera entre el antes y el después, y eso lo cambió todo. El impacto más profundo de ese día no se plasmó en titulares ni discursos, sino en los pequeños cambios de comportamiento que comenzaron a repetirse casi sin previo aviso. En el Cabildo regresaron algunos documentos con solicitudes de corrección que antes habrían sido ignoradas. Un empleado más joven comenzó a preguntar sobre la autoría con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte del proceso. Ricardo percibió estos cambios con una mezcla de alivio e inquietud. Sabía que no eran permanentes en sí mismos, necesitarían defenderse a diario. En ciertos momentos, sintió la tentación de retirarse, de aceptar un como siempre para evitar conflictos. Pero algo dentro de él se había desplazado en esa sala y ya no encajaba de la misma manera. Empezó a llevar consigo una copia de la cláusula leída en voz alta, doblada en el bolsillo interior de su chaqueta, no como un amuleto, sino como un recordatorio práctico de lo que sucede cuando uno elige ver. De noche, en casa, el silencio permanecía allí, fiel, pero ahora lo acompañaban imágenes del mercado en construcción, de las letras que se pegaban, del pequeño nombre que no gritaba, pero existía. Ricardo comprendió que no había cambiado el mundo. Como mucho, había dejado de fingir que no veía. Y eso, para alguien que se había pasado la vida organizando papeles ajenos, era una transformación demasiado concreta como para deshacerse fácilmente. Elvira, a su vez, empezó a ser reconocida en lugares donde nunca antes la habían visto. No como una celebridad, sino como un referente práctico. Un aprendiz pidió ayuda para entender las curvas. Un impresor quiso saber cómo equilibrar legibilidad y coste. Ella respondió sin excesivo didactismo, como siempre había aprendido, mostrando. Aún sentía una ligera incomodidad al entrar en espacios institucionales, como si su cuerpo tardara en creer que podía estar allí. Algunos días, el recuerdo de su antigua risa afloraba de la nada, trayendo consigo la sensación de ser observada demasiado. En esos momentos volvía a lo básico: papel, línea, medida. La obra se había convertido en su ancla. Al ver el mercado casi listo, con gente circulando y confiando en esas indicaciones sin saber quién las hacía, Elvira sintió una especie de paz seca, sin emoción exagerada. Era la confirmación silenciosa de que esto la sobreviviría. En casa, su abuela notó el cambio antes que nadie, no en palabras, sino en la forma en que Elvira colocaba los objetos sobre la mesa con menos prisa, menos a la defensiva. Nada había sido fácil, ni se había vuelto fácil de repente, pero había una línea clara que recorría el recuerdo de ese día. Un momento en el que el mundo, durante unas horas, se vio obligado a detenerse y observar con atención, y eso dejó marcas que no desaparecerían. Con el paso de los meses, ese día en concreto empezó a cobrar una forma extraña en la memoria de Ricardo. No lo recordaba como un gran logro, sino como un punto fijo que se imponía cada vez que estaba a punto de sucumbir al piloto automático. Bastaba con que alguien sugiriera: simplifica, resuélvelo externamente o no compliques lo ya decidido, para que la imagen de la pantalla en blanco apareciera en su cabeza completa. La proyección, el sello, el nombre leído en voz alta. Empezó a comprender que el mayor riesgo no había sido enfrentarse al contratista ni a los concejales, sino romper con su propia identidad construida durante décadas. Algunos días echaba de menos la antigua tranquilidad de quien no pensaba demasiado en el impacto de las firmas. Antes era más fácil, pero la tranquilidad ahora le sabía a errores repetidos. Ricardo se dio cuenta de que no se había convertido en una mejor persona en el sentido romántico de la palabra. Se había convertido en una persona más atenta, y eso tiene un precio constante.
La soledad de la casa no había disminuido. El pasado no se había reescrito, pero había una clara diferencia. Ya no necesitaba justificarse mentalmente al apagar la luz por la noche. El silencio continuaba, pero ahora llegaba sin esa constante sensación de deberle algo invisible al mundo. Para Elvira, el tiempo sentaba los acontecimientos como se sentaba una estructura bien construida, sin prisas, sin fanfarrias. El mercado se convirtió en parte de la rutina de la ciudad, y las etiquetas se convirtieron en eso, etiquetas, cumpliendo su función. Aún así, en 1900 días puntuales, al caminar por aquellos pasillos, sentía una breve opresión en el pecho, no de dolor, sino de memoria concentrada. Sabía exactamente dónde estaba cuando resonó la risa por primera vez. Conocía el peso del sobre en su mano, el frío en el estómago al acercarse a la mesa. Estas sensaciones no desaparecieron, no necesitaban desaparecer, eran marcadores de referencia, no de debilidad. Elvira nunca contó esa historia como una victoria épica. Cuando alguien preguntaba, solo decía que ese día decidieron revisar los documentos con detenimiento, nada más. Y quizás eso era lo más poderoso. La vida seguía siendo exigente, con facturas, trabajo, cansancio y poco descanso. Pero había una diferencia fundamental. Ya no necesitaba pedir permiso interior para existir en lo que hacía. El espacio había sido conquistado concretamente, y eso no desaparece fácilmente. Algunas cosas cambian silenciosamente, y son precisamente estas las que permanecen. Años después, cuando alguien mencionó el mercado de las Ricardo, escuchaba en silencio las aguas como ejemplo de organización o modernidad, sin corregir ni añadir nada. Sabía que la historia oficial siempre simplifica lo demasiado duro para caber en pocas frases. A veces, al pasar, caminaba despacio, leyendo letreros que ya nadie leía. El pequeño nombre en la esquina seguía allí, discreto, resistiendo el tiempo y la prisa. Comprendió, con serena claridad, que ese gesto no había transformado su vida desde fuera. Seguía siendo viudo, en funcionario, un hombre común. La diferencia era interna e irreversible. Había aprendido tarde que la neutralidad también elige bando y que la omisión deja huellas tan reales como una firma. Al volver a casa y cerrar la puerta, el silencio lo recibió como siempre, pero ahora no pesaba. Le venía con la sensación de que, al menos una vez, había permitido que la verdad ocupara todo el espacio, sin cortes, sin resúmenes, sin vergüenza. Y eso bastó para sostener los días siguientes, incluso los más vacíos. Elvira siguió trabajando, enseñando, ajustando cartas, equivocándose y rehaciéndolas como quien se gana la vida con lo suyo. Nunca se convirtió en una excepción romántica ni en un símbolo cómodo. Se convirtió en una referencia práctica, lo cual es más difícil y más duradero. Algunas noches aún se despertaba recordando el salón abarrotado, la risa incómoda, el momento exacto en que dejó el sobre la mesa, no como dolor, sino como la confirmación de quién se había visto obligada a ser para no desaparecer. La vida seguía, dura y sencilla, con pequeñas alegrías y gran cansancio. El mercado envejecía, los carteles sufrían desgaste, algunos se reemplazaban, otros se conservaban. El nombre, pequeño, perduró mientras pudo, e incluso cuando ella ya no estaba, Elvira sabía que no cambiaría lo esencial, porque lo que ocurrió ese día no fue solo el reconocimiento a su trabajo, sino la ruptura de un silencio impuesto. Después de eso, nada volvió a ser igual, ni visible ni dramáticamente, sino de forma profunda y definitiva. La vida seguía, las marcas también, y ninguna necesitaba ser borrada. Al final no hubo aplausos ni grandes discursos, solo un nombre que surgió donde antes había risas y desprecio.
Esta historia no trata de un mercado ni de un cargo público, sino del poder silencioso de visibilizar lo que siempre ha estado ahí. Ahora la pregunta persiste: ¿cuántas injusticias persisten simplemente porque nadie ha tenido el valor de encender la luz y leerlo? ¿Todo hasta el final? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.